Que la empresa está concursada, pero se concursó recién ahora en febrero de este año. O sea, es un proceso concursal, no está en quiebra. O sea, la empresa continúa teniendo lo que es el dominio de la administración y toda la situación. El gran problema, ¿cuál es? Hoy por hoy la situación es que el gobierno decretó lo que se llamaría la intervención de la empresa y mandó al Congreso para que se expropie, pero el proceso concursal sigue estando vigente. Está con fecha recién 25 de agosto para que los acreedores se presenten a verificar su crédito. Esta es la situación. Hay un juzgado natural donde tiene que trabajar sobre el proceso del concurso. Obviamente es una empresa endeudada, ¿sí? Tiene deudas grandes, hoy debe ser uno de los concursos más grandes del país presentado, pero la situación de la empresa en sí sigue siendo normal, salvo el tema de las deudas. Esa es la situación jurídica procesal que está teniendo la empresa. Obviamente el mayor acreedor, ¿cuál es? El Estado Nacional a través del Banco Nación. Desconozco hoy si el crédito del Banco Nación es un crédito con privilegio por alguna hipoteca o no, pero quizás lo que se podría haber hecho era una situación mucho más razonable o más sensata en el sentido de que sentarse a hablar con la empresa concursada, con el juez y al ser el acreedor más grande, proponerse como uno de los miembros del comité de acreedor y el comité de control y estar quizás mencionando una intervención más pacífica o dictaminar un coadministrador dentro de la empresa. A ver, lo ilegal lo va a determinar primero lo que es el Congreso, si va a decretar o no la expropiación y después los pasos a seguir que tiene la gente, los dueños, porque hoy los dueños siguen siendo los dueños, no es que los han sacado. Hoy los dueños siguen administrando, siguen estando. El síndico concursal, que en realidad son 3 estudios jurídicos designados, son los que están velando por el patrimonio de los acreedores ante los ojos del juez. Pero el juez natural sigue siendo el juez de Lorenzini de allá de Reconquista. Es un proceso recién iniciado, es un proceso muy nuevo. Nos agarró desde el 18-19 de marzo hasta hace poquito recién una feria extrajudicial, para así decirlo, donde estuvo paralizado todo el proceso. Entonces, por eso se volvieron a modificar los plazos. Recién para agosto y septiembre se están actualizando para conocer cuál es el pasivo real, no el denunciado por la empresa, sino para que todos los acreedores se presenten. Entonces, juegos de intereses sí va a haber. Por un lado, el del gobierno, pero ya es más una cuestión política o gremial agropecuaria, pero el juez del concurso lo que tiene que atenerse a los pasos procesales concursales y es lo que estuvo haciendo. Y la empresa se estuvo manejando de ese lado. Antecedentes cercanos no, nunca hubo. O sea, ni cuando hubo en su momento con la deuda del Correo Argentino, que estamos hablando ya por el año 2000, donde la situación del país era, llamémosla, similar a lo que estamos en este momento viviendo económicamente, pero nunca hubo una intervención del Estado Nacional, por más que haya sido siempre el acreedor más grande, meterse de lleno. Puede intervenir en algunas situaciones, pero no meterse con los 2 pies como quiere hacer dentro de la empresa. Esa es la situación. Bien, y ante esta situación entonces, ¿qué opina el abogado Rubén Ferrero, conocido rafaelino, dirigente agropecuario? La preocupación desde lo gremial también pasa por el camino de la intromisión del Poder Ejecutivo sobre un poder, en este caso, que es el Poder Judicial. A mí me toca participar tanto en la Sociedad Rural de Rafaela, CARFE como CRA, y los comunicados y todo lo que hemos venido manifestando desde que surgió esta intervención y posible expropiación, si es que mandan al Congreso el proyecto de ley, pasa por decir eso, o sea, jurídicamente esto es ilegal, hay una intromisión, y cuando nos ponemos a analizar los considerandos, entre comillas, si observamos lo que viene diciendo, lo que dijo el presidente post anuncio de intervención, eso verdaderamente asusta, porque ahí habla de la importancia del Estado Nacional de manejar el mercado de granos, que es una empresa estratégica, que es necesario que esté en poder del Estado. Bueno, todo eso sabemos que si vamos a los antecedentes, el Estado, toda empresa que manejó, la manejó lamentablemente mal. Si analizamos quién pretende poner un pie o hacerse cargo de Vicentín, es YPF, que tiene una deuda muchísimo mayor que la deuda que tiene Vicentín. Así que acá no es la defensa de una empresa. Nosotros en su momento, cuando ocurrió lo de Vicentín, fines del año 2019, principio del 2020, hemos
hecho infinidad de reuniones desde las gremiales, conjuntamente con las bolsas y los productores, para ver cómo se perjudicaba de la menor manera posible a los productores, cómo podíamos acompañar a los productores para que cobren su crédito. Eso lo seguimos manifestando y seguimos diciendo que hay que hacer lo imposible para que los productores pierdan lo menos posible o recuperen el crédito que tienen en la empresa. Ahora bien, avalar una intervención con una futura expropiación, como se anunció, es totalmente ilegal y asusta. Si pensamos lo que dijo me parece que es la diputada, no recuerdo el apellido ahora, Mendoza o Ceballos, me parece que es, que ni bien comenzaron a dar los subsidios para aquellas empresas que los trabajadores por el aislamiento no cumplían horario, eso después debía revertirse al Estado con acciones, podemos pensar cualquier cosa, pero no solo pasa por el sector productivo agropecuario, sino que también me parece que deberían estar muy preocupados la industria con relación a este tema y principalmente lo que es la industria alimentaria. Ayer, por suerte, hubo un comunicado del Foro de Convergencia, donde nosotros también desde CRA participamos, que está en la misma línea que venimos manifestando nosotros. ¿Qué manifestamos? Argentina necesita institucionalidad. El hecho de que ayer en Ezeiza se hayan reunido cerca de 20 embajadores del mundo, donde le están diciendo a Fernández, a nuestro presidente, el mundo está preocupado con esta medida que tomaron, bueno, esperemos que razonen, que vuelvan atrás con esto y que esta idea locada de comenzar a expropiar empresas como ocurre en países muy cercanos al gobierno actual, como puede ser Venezuela, salga de la idea de los políticos que están dirigiendo el país y comencemos a trabajar pensando en cómo traemos inversión y cómo producimos más para que ingresen dólares genuinos y no de esta forma pretendiendo que el Estado se haga cargo de las empresas.